Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes en un enlace más originado en la Iglesia del Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Esta noche, como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual le damos pues una cordial bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto inmenso poder verle, Guillermo, y asimismo a cada uno de ustedes, apreciados hermanos, que se unen a esta comunicación en torno a la palabra de Dios. Así que quiero darles la bienvenida, esperando que este breve momento sea de un deleite y de edificación espiritual. Así que sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Bueno, esta noche el tema será la ansiedad ante el ser juzgado. Para ello vamos a ponernos en manos de nuestro Creador. Padre, gracias por la vida, gracias por cada momento vivido, Señor. Gracias porque nos acompaña siempre, porque siempre es la luz de nuestros caminos, Señor. Gracias por protegernos en todo momento, Padre. Aunque las pruebas son difíciles muchas veces, tener la confianza en ti, sabemos que podemos lograr y vencer cualquier situación que nos esté en este momento acaeciendo, Padre. El día de hoy vamos a escuchar tu palabra a través de tu siervo, el hermano Luis, que tú seas bendiciendo su caminar, sus palabras, y que lo más importante siempre queden marcadas en nuestros corazones y en la práctica, Padre. Gracias por todo, Señor, y todo esto te lo pedimos, te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a dar paso al hermano pastor, al cual escucharemos el día de hoy con el mensaje de tema titulado La ansiedad ante el ser juzgado. Mi hermano pastor, le escuchamos. Gracias, muy amable. Eh, Dentro de la extensión de este tema, entonces nos toca abordar con respecto al ser juzgado. ¿Quién no se ha sentido así? Es la pregunta. Cuando hemos cometido infracciones o aún cuando no lo hemos hecho y personas tienen criterios equivocados y hablan y nos sentencian y nos condenan y nos hemos sentido ansiosos. Pero yo quiero hablar en esta noche a causa de aquellas situaciones que están ocultas en nuestra vida y también que se reflejan y que se han reflejado en una forma visible por nuestros actos que nos han hecho sentir así en un estado de ansiedad. Yo debo de partir junto a ustedes considerando lo que dice Génesis capítulo 3, verso 8. Usted sabe muy bien que el Señor les advirtió a Adán y Eva qué era lo que no tenían que hacer y cometieron una infracción. Eso trajo una condición de daño espiritual al alma, al espíritu de ellos. Diríamos, se convulsionaron espiritualmente. Entonces dice la palabra, y consideremos este verso 8 que dice así: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Consideremos esta parte que he puesto en subrayado aquí del versículo que dice que ambos, Adán y Eva, se escondieron de la presencia del Señor. Si usted sigue leyendo este capítulo, los versículos que siguen, continuos, dice el Señor que, en otras palabras, ¿qué pasó? ¿Por qué se escondieron? Bueno, dice Adán es que estamos descubiertos. Literalmente la palabra dice que estaban desnudos. ¿Quién les ha dicho eso? El Señor les confronta también bajo una interrogante. Y entonces viene esta parte que usted ha leído en la Biblia donde comienza a Adán a acusar a su compañera de vida, Eva, de que fue la que lo indujo a cometer transgresión espiritual. Bueno, eso es propio de nuestro comportamiento. Desde ese momento, de ese instante, la raza humana ha heredado este problema espiritual, de que nosotros cometemos la infracción, no debiendo haberla hecho, entonces reacciona nuestra conciencia con el sentimiento de culpa. Y claro, ¿y quién quiere ser culpable? No queremos. Y cuando somos confrontados con la realidad y la verdad, lo negamos y somos campeones para echar la culpa a otros. Y es ahí cuando se complica entonces la realidad de nuestra vida interior, que nos lleva a un estado de ansiedad. Es por eso que desde ya tenemos aquí un punto de aplicación para cada uno de nosotros. No podemos dejar pasar un día, no podemos entrar a un nuevo día sin que hagamos un chequeo de integridad de nuestro ser, exponernos delante de Dios para que Él muestre
las realidades cotidianas. Y de esa manera entonces poderlo poner a los pies delante de Él, pedirle que nos limpie, por ende que nos purifique. Entonces yo creo que aquí es sumamente claro este cuadro, que tiene una relación con lo que queremos en breve explicar. Bueno, aquí hay una pregunta que hay que tomarle en cuenta. Y es que, ¿a qué se debe el temor ante el ser juzgado, ante esa posibilidad de ser juzgado? Bueno, yo creo que la respuesta es clara y es fehaciente y contundente. Es que a causa del pecado tememos ser acusados y ser sentenciados. El pecado es peso en nuestra conciencia. Entonces, claro, hemos cometido la infracción. La conciencia, que es esa capacidad puesta por Dios en nuestro corazón, a modo de señal que nos indica qué está bien y qué está mal en nosotros. Entonces, hace que nos sintamos en esa situación de sentirnos acusados. Aún sin que antes venga alguien delante de nuestro y nos diga, tú cometiste tal error. Es que el peso del pecado en nuestra conciencia es fuerte y hace que entonces inmediatamente tomemos la postura como ocurrió con Adán y Eva, que fue esconderse. Ahora, la ansiedad también sobreviene cuando tememos de que todos se van a enterar de nuestras faltas y errores. Mire cómo se va agravando la situación. O sea, no tanto porque cometí el error y mi conciencia me apunta, sino que muchas veces han sido visibles nuestros comportamientos. Provocamos a que otros piensen y hablen en base a lo que hemos cometido. Ahora, yo sé que hay situaciones que no la vamos a poder evitar, porque de una situación fuerte provocada en nuestra vida, muchos exageran y trastocan. Entonces, mire esa guerra de tipo emocional y espiritual que se nos puede producir. Es por eso que tenemos que todos los días venir delante del Señor y pedirle esa protección también en nuestros pensamientos. No olvidemos que Pablo dijo, ¿no? Que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero es esa paz perfecta, completa. Tenemos que estar siempre acudiendo al Señor para que traiga esa tranquilidad después de pedirle perdón y después de arrepentirnos con quebranto y lágrimas delante de Él. Entonces, tomemos en cuenta eso. Estamos expuestos siempre a los demás, ante la mirada de los demás. Y vamos a tener ese temor, ese miedo de que se enteren o ya se enteraron de nuestras faltas y de nuestros errores. Entramos en ansiedad cuando pensamos que nos dejarán de amar, de respetar y estar en el comentario de todo el mundo. Mire, esto es una situación que también hay que considerarla, ¿no? Nuestra mente es tan volátil, frágil, que estamos muchas veces ya profetizando la desgracia. Sea la magnitud que sea el error que hayamos cometido, tenemos que nosotros descansar en el Señor, buscar el pronto perdón de parte de Él. Porque lo contrario, mire lo que puede pasar. O sea, con rapidez entraremos a un estado de ansiedad creyendo que ya hemos perdido la posibilidad de ser amados o que nos sigan considerando. Y es ahí cuando el enemigo quiere ganar ventaja sobre nosotros. No olvide esto, Pablo expresó, no hay que permitirle, no hay que dejarlo que él gane ventaja alguna en nuestra vida, más aún hablando en el aspecto espiritual. Ahora, yo no estoy queriendo decir que como hijos del Señor no vamos a cometer errores. Hoy lo hemos cometido. Muy probable que mañana también. Pero mire, note la diferencia, ¿no? De saber a quién acudir para apoyarnos, hacer conciencia del error cometido y no volverlo a hacer. Porque es la misma exhortación que el Señor tuvo una vez con alguien que le dijo, eres perdonado, sigue tu camino, pero no lo repitas, no vuelvas a la misma acción que te provocó una caída. Entonces, nadie más que uno sabe qué es lo que hemos hecho. Y claro, es muy probable que el golpe, el efecto de lo cometido dañe a otras personas. Por eso es que tenemos que pedir también perdón a los demás en el momento oportuno. Nuestras faltas nos instan a escondernos. Y desde ahí todo lo negamos, todo lo ignoramos y todo lo fingimos. Esa es nuestra naturaleza humana. No la negamos. Esa es la realidad. Pero ahí viene esta parte importantísima, ¿no? Hay que salir del escondite. Porque de la mirada de Dios no nos escapamos.
Y el instinto de todo ser humano es, no, yo no lo he hecho. No, no, el problema no es conmigo. Y nos escondemos y desde el escondite comenzamos a buscar y tratando de encontrar culpables del error y la falla que hemos cometido. Y esto no es bueno, que nos quedemos en los escondites de la culpa. Tenemos que levantarnos, despertarnos de ahí, pedirle perdón. Que dicho sea de paso, leemos la Biblia y no encontramos que Adán y Eva le piden perdón al Señor y se quebrantan y lloran y le dicen, Dios, ayúdanos, levántanos, ya no lo vamos a volver a hacer. No, sino que se acusaron, ¿no? Y hay como una especie de reclamo delante de Dios, como diciendo, te equivocaste con la provisión que vino a mi lado a ser a modo de una esposa y una compañera. Por eso es que fueron destituidos, fueron sacados del lugar del paraíso. Entonces, ahí hay una lección implícita a error cometido, a falta cometida, para no caer en un estado de ansiedad y de sentimiento así de culpa y de rechazo y de resistencia. Tenemos que pedirle al Señor y buscar siempre de Él. Mire, callar nuestra falta nunca es una buena opción. No olvide lo que dice aquí Salomón en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no va a prosperar nunca. Pero el que los confiesa y los declara con quebranto, arrepentimiento y humillación y se aparta, primero lo que va a alcanzar es misericordia. El resto sabe Dios cómo actúa en el proceso de restaurar, de levantarnos y de seguir bendiciéndonos. Pero note aquí que Salomón es claro en decir las cosas, ¿no? Todo aquel que tapa su situación, que lo esconde, no podemos estar escondidos delante de la mirada de Dios. Por eso es que tenemos que decirlo todo. Por eso aquí expresa el versículo el que lo confiesa. Pero note que es un procedimiento que va más allá. No es tanto decirle, Dios, he cometido este error, pecado, qué sé yo. No, hay que apartarse, no hay que volver, porque de lo contrario, perdemos bendiciones. Porque dice aquí la palabra en forma fehaciente, no va a prosperar. Quiere decir que de seguro su vida se estanca, no va a haber un proceso de avance, ni poder ser testigo de las maravillas que van a provenir de la misma presencia de Dios. Por eso callar nuestra falta nunca es una buena opción. La confesión trae perdón y restauración, pero sabemos muy bien que es una confesión de verdad. David dice en el Salmo 32, tome en cuenta esto, mientras yo guardé silencio, se envejecieron mis huesos y hubo gemir en mí todo el día. Pero mi pecado lo confesé, no tapé mi iniquidad. Y yo dije, confesaré mis transgresiones a Dios y el Señor perdonó la maldad de mi pecado. Tome en cuenta bien esto, mis apreciados hermanos y amigos. David habla de dos tiempos en su vida. Mientras estuvo callado y mientras habló. Y mientras cayó, todo se trastocó en su vida, empezando por su salud y su condición física. Entonces, aprendemos a pedir perdón ante nuestras faltas delante de Dios. Señor va a perdonar y nos va a restaurar. Y es en este proceso de restauración cuando el Señor una vez más expresa su bondad, su misericordia y su mano de poder. Tomemos en cuenta esto. Dios es el único que nos puede perdonar y restituir de toda maldad. Mire, yo sé que el amor de tantas personas como por ejemplo nuestros padres, el esposo, la esposa de nuestros hijos, llegarán a ser comprensibles y nos darán oportunidades. Pero ¿saben una cosa? Aún somos falibles. Porque esa persona que hoy me puede estar recibiendo en sus brazos y decir te perdono y te doy una nueva oportunidad, mañana puede estar pensando en una forma distinta. Por eso es que el acudir de parte nuestra es solamente, por sobre todo, a Dios, quien no solo perdona, sino que restituye y restituye de fondo, o sea, desde el origen del problema, que tiene que ver con el espíritu y tiene que ver con el alma, donde la maldad muchas veces está ahí enquistada. Por eso no podemos dejar de buscar al Señor. Todo hay que confesarlo con sincera humildad. Tome en cuenta eso. No es tanto decirlo, no tanto es expresarle, Señor, yo he cometido error, he fallado, he pecado,
sino ser sincero. Y eso quiere decir transparente. Eso quiere decir que yo tengo que decirle al Señor con dolor lo que he cometido. Y me voy a levantar con la actitud de no volver por la misma senda. Mire cómo David un día en oración dijo, no, Padre, contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjense que aquí no aparece que David está echando culpa a alguien de su situación actual que está viviendo. Él mismo dice, contra ti, yo he hecho lo malo. Ay, que el Señor realmente nos ayude a ser sinceros primero con nosotros mismos, para que ante la infracción cometida le podamos decir, Señor, yo lo hice, yo lo hice. Y yo creo que si aprendemos a caminar así en la escuela de sinceridad, entonces no vamos a tener mayor problema, vamos a fluir a la hora de ir a confesar nuestros errores ante las personas que lo hemos cometido. Cuando quitamos la soberbia, escuche bien esto, y es importante considerar el orgullo, y nos exponemos ante Dios, porque debe ser así. Tomen en cuenta esto, hay que despojarse de las barreras, de los impedimentos que no ayudan a estar cerca en la intimidad con Dios. Entonces, cuando nos exponemos ante Dios, botando la basura, entonces, tomen en cuenta esto, la sanidad y la restauración comienza a darse en forma inmediata. Sí, porque si le clamamos de verdad, con lágrimas y estremecimiento de espíritu, Dios atiende esa situación. Y ahí comienza su obra de sanidad. No sé por qué estás pasando, mi apreciado hermano y amigo, pero si tú estás relacionando esta palabra como con algo de que está pendiente, que no se lo has expuesto al Señor, mire, este es el tiempo, no podemos esperar más. Mañana es incierto, la vida se nos puede ir. Entonces, qué bueno que podamos arreglar los asuntos con el Señor ya. Este es el momento, al tener esta oportunidad de escuchar esta palabra, de que en forma inmediata, lo que el Señor está mostrando, más allá de que nos esté afectando la soberbia y el orgullo, lo que ahora mismo Dios nos está mostrando, decirle, Señor, perdóname, perdónanos, me arrepiento, renuncio de eso, quítalo, Señor, de mi vida. Es importante esa oración. Ahora, al estar convencido de nuestro perdón, ya no debemos de andar bajo condenación. Si hay algo que el diablo maneja muy bien con sutileza, es que usted y yo nos mantengamos como culpables. Bueno, el otro lado de la cara de la moneda, cuando yo he reconocido que el Señor me ha perdonado, entonces mi seguridad es esa, ya estoy perdonado. Puedo levantar mi rostro, puedo levantar mi corazón con autoridad. Mire, Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestras faltas y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solamente que Dios perdona, sino que Dios limpia. Entonces, cuando uno se siente así, limpio, aseado por el Espíritu de Dios y por la sangre preciosa del Señor, porque lo hemos confesado, vamos a tener libertad. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios, que vivamos en completa libertad y no en ataduras que nos mantiene en condición de ansiedad. El proceso de restauración también va a implicar la confesión mutua. Yo sé que esto nos incomoda y nos provoca reacción, porque muchas veces decimos, bueno, yo ya le dije al Señor, yo ya lloré delante de Él y Él ya sabe, lo sabe muy bien. Pero noten lo que la palabra también expresa. Confesemos nuestras ofensas mutuamente, procedamos a orar mutuamente para que podamos ser sanados. Pues la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, miremos bien lo que dice el versículo. Porque si que nosotros estamos anhelando la sanidad y la restauración en algún área de nuestra vida, el Señor dice, bueno, lo puedo hacer, lo quiero hacer, pero tome en cuenta, tiene que haber confesión de faltas en relación a los demás. Y yo oro en el nombre del Señor que Él nos muestre a todos qué cosa está pendiente de parte nuestra en acudir a los demás. No sé si es a una, dos, tres o a 20 o a 100 personas para ir y pedir perdón y confesar nuestros errores. Mire usted que la palabra habla aquí de la oración poderosa del justo, la oración eficaz. Y la oración eficaz se va a dar en el sentido de que no solo le podemos hablar a Dios, sino que va a responder. ¿Sabe cuándo?
cuando aprendamos a confesar nuestros errores. Yo creo que si en la parte y en la categoría de tal cosa de las oraciones que no son respondidas, yo creo que muchas veces Dios no responde ni va a responder. ¿Sabe por qué? Porque todavía tenemos cosas guardadas en nuestro corazón y no lo hemos confesado. Bueno, procedamos a hacerlo. Dios nos está regalando la oportunidad para hoy mismo acudir delante de Él y decirle: Dios, perdona mis faltas, mis ofensas, y muéstrame y enséñame a dónde tengo que también acudir a quienes hemos afectado. Si confesamos y nos arrepentimos, toda angustia y toda ansiedad será controlada. Ahí está la medicina. Ese es el alivio para nuestro corazón. Cuando aprendemos a confesar y arrepentirnos y confesar, la angustia y la ansiedad se va a controlar. No estoy diciendo que no vamos a ser afectados nunca más por la ansiedad. Estamos en un mundo golpeado por el pecado y nos lleva a angustia y a desesperación. Pero cuando sabemos que Dios es nuestro pronto auxilio y entonces le pedimos perdón, la ansiedad se diluye. Y entonces pasamos a ser controlados por el Espíritu de lo alto. Padre bueno, gracias Dios por permitirnos entender esta palabra. Señor, no queremos caminar el resto de nuestros días y de la vida con situaciones no resueltas, porque hoy estamos entendiendo y acabamos de entender que si no arreglamos los asuntos contigo, entonces la culpa va a estar en nosotros. Vamos a estar mirando que todos nos observan para sentencia cuando tú no quieres que vivamos así. Por eso te pedimos que nos perdones, nos limpies, nos santifiques, purifiques nuestra alma. Queremos experimentar, Señor, lo que tu palabra dice, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Señor, nos abandonamos en tus brazos y nos vemos así como tú nos miras, como hijos amados y apreciados de tu parte. En el nombre de Jesús pedimos, de corazón, Señor, clamamos. Amén. Amén. Amén, hermano pastor. Muchas gracias por su mensaje. Como siempre, muy interesante el tema, la ansiedad ante el ser juzgado. Y usted muy bien manifestaba, ¿no? El pecado, a veces el tema de acciones que cometemos afectan a nuestra conciencia. Y estas acciones o estos pecados muchas veces pueden estar relacionados contra Dios o contra mi hermano o contra personas, ¿no? De nuestro alrededor. Entonces, allí está la parte, como usted bien decía, de confesar. Y para confesar y arrepentirnos, como ser humano tenemos que bajar el ego, ¿no es cierto? Y el orgullo, que son muchos de los aspectos que marcan nuestra ansiedad, porque no somos capaces de dominar estos aspectos de ego y orgullo que son muy humanos, ¿no? Y que finalmente nos están destruyendo por dentro porque no somos capaces de confesar y arrepentir nuestros pecados, ¿sí? Entonces, cuando pecamos contra alguien, contra un amigo, un prójimo, digamos así, como bien lo dice justamente Jesús, hay que amar al prójimo, ¿no es cierto? Como a uno mismo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, yo pienso, es primero confesar y arrepentirnos ante Dios, pedir la dirección al Señor que toque el corazón de aquella otra persona a la cual hemos ofendido, para que cuando nosotros podamos acercarnos no encontremos un rechazo y que abra ese camino y esas puertas para que se pueda dar ese proceso de perdón, ¿no? Y que nos va, de alguna forma, el perdón, el recibir ese perdón, nos perdona a nosotros mismos. Y ese no perdonarnos a nosotros mismos es lo que nos genera esa ansiedad. Entonces, cuando nos perdonamos a nosotros mismos, ¿a través de qué? Del perdón y el arrepentimiento que hacemos con Dios y buscamos a esa persona, obviamente, basado en lo que la respuesta que Dios nos tiene que poner en el corazón de saber cuándo es el momento para poder hablar con aquella persona, porque todo va a depender también del nivel de falta que hayamos hecho, ¿no? No es lo mismo una falta pequeña a una falta muy grave, que de pronto una falta muy grave y yo me acerco a esa persona, voy a recibir un rechazo que finalmente lo que va a pasar es que me va a generar más ansiedad, ¿no? Entonces yo pienso, y no sé, pastor, que debemos también pedir a Dios que Él genere ese encuentro, que genere ese camino, pero obviamente nosotros primero debemos ir
arrepentirnos y confesarnos ante el Señor. Y allí buscar esa otra posibilidad de poder también pedir disculpas a la otra persona, ¿no? Y de alguna manera, si podemos resarcir todo ese daño que hicimos, tratar de hacerlo, ¿no? Porque si no, la ansiedad nos va a consumir, pero solo lo podemos hacer cuando dejamos el ego, la soberbia y el orgullo, ¿no? Y de esa manera también nosotros vamos a poder recibir bendiciones, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos mal por el pecado que hemos hecho y finalmente perdemos las bendiciones, porque realmente estamos pensando que la vida no es buena, que Dios no nos quiere y todo ese tipo de pensamientos que muchas veces vienen a nosotros. Porque una de las cosas, como lo hemos planteado siempre aquí, es que la imaginación nos puede afectar mucho más que la propia falta que hemos cometido, porque luego viene todo eso, ¿no? Y si dejamos que todo ese proceso, como decía David, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿no? Es decir, mientras yo no confieso eso, mientras yo no busco la solución, pues yo seguiré consumiéndome, ¿no? Y creyendo que no, que soy una mala persona y bueno, y tantas cosas que podemos imaginar que a la larga nos va a producir una ansiedad muy grave. Entonces esto debemos siempre tratar de confesarlo y arrepentirlo con humildad ante Dios, ¿no? No debemos angustiarnos y recibir el perdón de Dios en fe, saber que cuando lo hacemos de corazón, Dios ya nos perdonó, sí, y seguir manteniendo esa paz que solo Él nos puede dar. Así que, pastor, mi opinión, no sé qué opina usted frente a esto. No, yo quiero subrayar algo más, ¿no? Porque está muy preciso ese análisis, ¿no? Es que ese es el protocolo de Dios. O sea, que nosotros pasemos por el reconocer que hemos cometido errores, hay que arrepentirse, hay que renunciar a lo que hemos cometido, pedirle perdón y levantarnos. Ahora, el problema es cuando solo lo miro desde mi lado, en el sentido de que desde mi lado los demás son los infractores, ¿no? Y yo siempre he dicho, esto es que mirarlo y considerarlo en dos vías, porque en el momento en que yo hago el listado de los que me han hecho daño, pues bueno, es el mundo entero que me ha hecho daño. Es muy probable que sea el mundo entero, pero también yo tengo parte de ese mundo y yo tengo que hacer la lista a quienes nomás he estropeado y he golpeado para entonces acudir. Entonces es ahí lo que se cumple de esa completa paz, ¿no? O sea, que bueno que lo que me estoy recordando en el sentido de quien me afectó, aquí lo voy a esperar, algún día de venir, magnífico. Pero yo tengo que acudir para ir, para experimentar esa paz plena y completa. Ahora, concluyo con esto, ¿no? Mire cuánto trajín tenemos cotidianamente. Llegamos al fin del día agobiados, que a veces ya no queremos más y apagamos todo por querer descansar y dormir. Pero finalmente eso con un buen sueño y un buen baño con agua caliente descansamos. Pero la situación del alma y el espíritu es el asunto, ¿no? Cuando lo uno también está ahí, lo uno se sobrepone. Entonces no podemos dejar pendientes cuestiones que son espirituales, porque eso hace sedimento y eso hace peso, ¿no? Yo tengo la impresión que hay mucha gente que está enloqueciendo, es porque no han arreglado esa parte espiritual. Ya tienen una mente completamente perturbada, viven en una ansiedad crónica, ¿no? Y vaya a ver a personas que no es que son ancianas, físicamente se les ve una vitalidad en cierta manera por la edad, pero están consumidos. Y eso es la batalla, como decía Pablo, entre la carne y el espíritu, ¿no? Pablo decía, en otras palabras, no queriendo hacer, ya me vi haciendo lo malo. No niega, nunca negó, como tampoco debemos de negar nuestra naturaleza caída. Pero Pablo decía que se rendía, ¿no? Y lo reconoció como aquel que era más soberano, Dios quien podía sobre él. Así debe ser nuestra búsqueda. Yo creo que debemos de llegar al fin de la jornada de nuestra vida en buena vejez, como hay muchos casos en la Biblia que se describen, ¿no? De hombres y mujeres que llegaron a una gran edad avanzada, ancianos, pero con corazones muy tranquilos, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a no vivir enfrascados en ansiedad, salir lo más rápido posible de eso, ¿no? Que Dios nos ayude. Gracias. Pastor, como usted dice, ¿no? A veces también vamos a pedir
esa disculpa y en ese proceso no lo hacemos con humildad, sino con orgullo. Y le decimos, bueno, yo cometí este error, pero tú también hiciste esto, ¿no? Y al final eso realmente genera más problema que otra cosa, ¿no? Entonces, siempre con humildad. Yo creo que entendiendo que como condición humana, todos de alguna manera pecamos, todos de alguna manera cometemos faltas, ¿sí? Y a veces que afectamos a nuestros hermanos, ¿no? A veces seres queridos. A veces hay momentos donde no nos controlamos y realmente podemos decir cosas que luego no es lo que realmente nos nace, ¿no? Pero es la Ah, condición humana, como bien lo decía Pablo, ¿no? Pues usted lo acaba de marcar, ¿no? A veces la carne puede más que el espíritu, ¿no? Y eso, pues obviamente es muy humano, ¿no? Y entender eso, ¿no? Y entonces, cuando entendemos eso, nos despojamos del ego, nos despojamos de todo este orgullo, que muchas veces es lo que no nos deja crecer. Y como decíamos, no nos deja recibir las bendiciones de Dios. No hay que vivir en el ego, sino más bien en el espíritu, ¿no? Bien, pastor, muchas gracias por su mensaje. Yo le voy a pedir una oración de ok, despedida que nos ayude, por favor. ok, veremos. Padre, gracias por habernos regalado este lindo tiempo, breve, pero de gran valor, porque tu palabra siempre es de luz a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no vivir en ansiedad por causa de situaciones no resueltas. Por eso nuevamente decimos, Padre, perdónanos de aquello que estamos conscientes y lo que nos hemos olvidado o no queremos reconocer, que venga toda la luz, Señor, para que en el momento oportuno busquemos esa sanidad en ti. Gracias, Padre. Oro pidiendo que tu bendición de paz y de descanso sea sobre cada persona que ha tomado la buena opción de escuchar tu palabra hoy. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Hasta pronto. Amén. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos lo veremos encontrar en una nueva oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.